cuidado con las emociones, fíense solo de la inteligencia y la razón. Bueno, este ha sido el discurso de los últimos 2000 años. Y ahora viene la ciencia y dice, no es verdad, sin emociones no se puede ni vivir ni decidir. En redes, en unos instantes, verán por qué. Había que prohibirlas, ni hablar de ellas. Lo importante era la lógica y la razón. Las imágenes de la felicidad, de las emociones, lo distorsionaban todo. Y ahora resulta que la ciencia nos dice exactamente lo contrario. Sin emociones no se puede sobrevivir. Las emociones están al comienzo y al final de cada proyecto. Es muy malo dejarse controlar por las emociones, pero es peor no tener emociones. ¿Es posible enfrentarse con tranquilidad a una bestia que está a punto de atacarnos? A menos que uno sea domador profesional, sentir miedo es inevitable y necesario. A lo largo de muchos siglos hemos creído que las emociones eran obstáculos. Filósofos clásicos e investigadores académicos popularizaron la idea de que las emociones son inútiles o que entorpecen nuestra vida y nos impiden ser racionales. Hoy sabemos que este punto de vista es erróneo. Somos seres emocionales, incluso mucho antes de que el Homo fuese sapiens. Las emociones existen hace millones de años simplemente porque han resultado útiles para la supervivencia. Vivir sin ellas es una sentencia de muerte y la ciencia lo comprende cada vez mejor. Experimentamos emociones cuando sentimos que algo importante nos está sucediendo o puede suceder. Gracias a la reacción emocional, nuestro cuerpo y nuestra mente se preparan automática e involuntariamente para responder a esta situación de la mejor manera posible. El miedo, por ejemplo, tonifica nuestros músculos para correr con más fuerza y enfoca nuestra mente solo hacia la fuente del peligro o hacia las posibles vías de escape, excluyendo todo lo demás. La alegría ante un hecho positivo nos condiciona a intentar repetir esa situación favorable en el futuro. Y la repugnancia nos impide comer alimentos en putrefacción por más que estemos famélicos, evitando así una infección. Las emociones afectan nuestra manera de ver y pensar el mundo. ¿Pero lo hacen negativamente? Está demostrado que las emociones influyen en la atención, en la memoria y en el razonamiento lógico. Veamos cómo. Suele decirse que las emociones nos distraen. Sin embargo, su efecto es justo el contrario. Las emociones nos apartan de un pensamiento determinado solo para hacernos prestar atención a otro que emerge como más importante. Nuestro cerebro no está hecho para recordar el 100% de lo que se le presenta. En este caso, las emociones intervienen en la memoria como un criterio excelente para determinar qué datos recordar. Creemos que las emociones son perjudiciales a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, algunas decisiones podrían tornarse en disquisiciones eternas. En estos casos, resulta más eficaz que intervengan las emociones para poder ser expeditivos. Un ser como el Capitán Spock de la serie Star Trek, muy inteligente pero carente de emociones, solo puede existir en la ficción. De hecho, la selección natural lo habría eliminado mucho antes de llegar a las naves espaciales. Hoy en día ya no convivimos con fieras salvajes, pero estamos habituados a coches que parecen conducidos por bestias. Necesitamos emociones no solo para sobrevivir al tránsito de la ciudad, sino también para tomar ciertas decisiones de manera eficaz, para comunicarnos y comprender a otras personas, y en definitiva, para asegurar la transmisión de nuestros genes.
Después de 30 años investigando la universalidad de las emociones básicas, Paul Ekman es una de las personas que más sabe del mundo acerca de cómo expresamos nuestros sentimientos. En redes viajamos hasta San Francisco en busca de sus hallazgos, que hoy en día se emplean en campos como la detección de mentiras o las películas de animación. Paul, realmente eres un pionero. Hace 30 años a nadie le importaban las emociones y todavía menos las expresiones faciales de las emociones. Seguramente nadie se había ocupado desde Darwin y William James. Y tú llevas trabajando en esto 30 años. En realidad 40 años. 40 años. El primer artículo que escribí fue en 1957. Dios mío, esto es mucho tiempo. Casi 50 años. Y realmente, lo que la gente siempre recordará es que en contra de lo que casi todo el mundo pensaba, tú sostenías que las expresiones faciales, la sorpresa, la ira, el asco... Eres bueno. Debería fotografiarte. Bueno, tú dices que son universales estas caras. Sí, empezamos pensando que no lo eran. Yo estudié a finales de los 40 y principios de los 50, cuando todo el mundo estaba muy influenciado por el punto de vista de Margaret Mead sobre el impacto cultural. Lo importante del comportamiento social era producto de la cultura, y era una visión de la naturaleza muy poco probable. Éramos como una tabula rasa, e incluso se creía que había culturas que no tenían ninguna emoción. Las expresiones no existían porque eran un invento cultural, y yo también creía en esto. Y no acababa de creérmelo. Pero como me había educado en este sistema, pensaba que tenía que ser lo correcto. Pero conseguí que me financiaran un proyecto en el que tenía que investigar si las expresiones y los gestos eran universales o específicos de una cultura. Yo empecé pensando que demostraría lo que decía Margaret Mead, pero lo que encontré era justo lo contrario. De manera que soy un científico cuyos descubrimientos han cambiado mi forma de pensar.